¿Alguna vez te has preguntado cuánto costaba realmente viajar en la época de Jesús? ¿Qué monedas usaban? ¿Cómo pagaban sus impuestos? Hoy vamos a desvelar la fascinante historia económica que nunca te contaron sobre el viaje más famoso de la historia, el camino a Belén. Para entender este viaje, primero debemos sumergirnos en el poder del Imperio Romano. En el siglo I, Roma controlaba casi el 30% de la economía mundial. Su moneda era el denario, una pequeña pieza de plata de unos 4 gramos que equivalía al salario de un día completo de trabajo para un obrero. Un denario se dividía en 16 haces de bronce. El censo ordenado por el emperador Augusto no era solo un recuento de personas. Era una poderosa herramienta fiscal para saber a quién y cuánto cobrar. Los impuestos podían llevarse entre el 20 y el 40% de los ingresos de una familia. Era un sistema diseñado para mantener en marcha la maquinaria imperial. Ahora, conozcamos a nuestros protagonistas, José y María. José no era un simple carpintero, la palabra griega tecton se traduce mejor como artesano de la construcción, un maestro de la madera y la piedra. Su trabajo, sin embargo, era irregular. Podía ganar 1 o 2 denarios al día, pero solo cuando había proyectos, quizás unos 200 días al año. Esto le daba un ingreso anual de entre 200 y 400 denarios. Mientras tanto, María contribuía a la economía del hogar tejiendo y preparando alimentos. Para sobrevivir, necesitaban un mínimo de 300 denarios al año, cubriendo gastos como el alquiler, que rondaba los 5 denarios al mes, y la comida, que costaba unos 10 denarios por persona mensualmente. Vivían al día, con muy poco margen para imprevistos. Y entonces, llegó el imprevisto más grande, un viaje obligatorio de 150 kilómetros desde Nazaret hasta Belén. Calculemos el costo real de esta travesía. Primero, el transporte. Alquilar un burro, esencial para una María embarazada, costaría entre medio y un denario por día. El viaje duraba unos 6 o 7 días, así que solo eso ya sumaba entre 3 y 7 denarios. La alimentación en el camino, a base de pan, dátiles e higos, añadiría otros 2 denarios. El alojamiento en un cataluma o una habitación de huéspedes en una posada costaría entre medio y un denario por noche. A esto se suman pequeños peajes y, lo más importante, los ingresos perdidos. José dejó de trabajar durante al menos una semana, perdiendo entre 7 y 14 denarios. En total, el viaje costó entre 11 y 21 denarios, el equivalente a 2 o 3 semanas completas de su salario. No es de extrañar que, al llegar a Belén, buscaran el cataluma, que era la habitación de huéspedes gratuita en la casa de algún pariente, en lugar de una posada de pago. Cuando ésta estaba llena, no tuvieron más remedio que alojarse en el nivel inferior de la casa, donde se guardaban los animales. Imagina llegar a un pequeño pueblo que de repente explota en población. Belén, cuyo nombre significa Casa del Pan, normalmente tenía entre 300 y 500 habitantes. Durante el censo, su población se multiplicó por 10. Este shock de demanda provocó un boom económico temporal y una inflación descontrolada. El precio del pan se duplicó, o incluso se triplicó. Comerciantes ambulantes y pastores aprovechaban la situación, vendiendo sus productos a precios exorbitantes. Belén se convirtió en un centro de actividad frenética, donde cada recurso era escaso y caro. Para una pareja con recursos limitados como José y María, cada denario contaba el doble. En medio de este caos económico, llegó el momento del nacimiento. Contratar una partera profesional podría haber costado entre 1 y 3 denarios. Sin embargo, lo más probable es que María fuera asistida por parientes femeninas, una práctica común basada en la economía de la reciprocidad y el apoyo comunitario. Aún así, necesitaban telas para el bebé, que costaban alrededor de un denario por metro cuadrado. Pero entonces, llegaron los magos de Oriente con regalos extraordinarios: oro, incienso y mirra. El incienso y la mirra, importados de Arabia, eran lujos absolutos. 1 kilo de incienso podía costar entre 10 y 15 denarios. El valor total de estos regalos se estima entre 100 y 200 denarios, una pequeña fortuna que, según muchos historiadores, financió su posterior huida a Egipto, un viaje aún más largo y costoso. Para poner todo en perspectiva, hablemos de la carga fiscal total. Además del 20 al 40% que se llevaba a Roma, había otros impuestos.
El tributum soli gravaba con un 10% la producción agrícola. El tributum capitis era un impuesto por persona. El portorium era una tasa del 2 al 5% sobre las mercancías en las fronteras. Y no olvidemos el impuesto del templo, 2 denarios al año, y los diezmos religiosos. En total, una familia como la de José podía ver cómo entre el 35 y el 50% de sus ingresos se iba en impuestos. La vida diaria estaba llena de decisiones económicas. Un kilo de pan de trigo costaba un octavo de denario, mientras que el de cebada, más barato, costaba la mitad. Un litro de vino común valía un cuarto de denario, y el aceite de oliva, medio denario. Una túnica de lana nueva costaba entre 3 y 5 denarios, y unas sandalias, un denario. Incluso una boda modesta requería una inversión de 50 a 100 denarios. Cada gasto era un cálculo cuidadoso para una familia trabajadora. La historia de José y María es un testimonio de resiliencia frente a presiones económicas brutales. Su viaje a Belén no es solo un relato de fe, sino una lección de supervivencia financiera. De esa vulnerabilidad y precariedad surgió la narrativa más influyente de la historia occidental, recordándonos que el verdadero valor no siempre se mide en denarios, sino en significado, propósito y la fuerza del espíritu humano.